Estimados aprendices de la tecnología, análisis y desarrollo de software del Servicio Nacional de Aprendizaje, reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Comercio y Turismo SENA Regional Quindío. Bienvenidos a esta sesión en línea. Vamos a estar socializando una de las evidencias correspondiente a la guía de aprendizaje 2. Estamos en la fase de análisis y estamos iniciando la actividad de proyecto 2. Entonces, para esta noche están convocados los aprendices de la ficha 2758-367, 2758-368. La evidencia es el foro temático Lenguaje Unificado de Modelado UML. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel y en esta ocasión estoy designado como instructor técnico para este trimestre, donde estaremos socializando varias evidencias correspondientes a esta guía de aprendizaje. Les recuerdo que la evidencia es el foro temático Lenguaje Unificado de Modelado correspondiente a la guía de aprendizaje 2. Iniciamos con una agenda, una bienvenida, la socialización de la evidencia, ampliación sobre la temática de estudio, resolución de inquietudes, algunas conclusiones respecto a esta evidencia y respondiendo también algunas preguntas que puedan surgir como respuesta a las inquietudes que tengan de su parte. Comenzamos indicando que estamos en la actividad de proyecto 2, que significa especificar el modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. La competencia es la 22.0501.093, que es evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándar. La actividad de proyecto, la A1 de esta guía de aprendizaje, es elaborar diagramas y documentación de casos de uso, historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. Tenemos la actividad de aprendizaje, elaborar diagramas y documentos de casos de uso, historias de usuario de acuerdo con el refinamiento de requisitos. El RAP, a la que está asociada esta evidencia, es modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Y como les decía hace un momento, la evidencia es el foro temático Lenguaje Unificado de Modelado UML. De acuerdo a la programación establecida en su cronograma para esta actividad, para el desarrollo de esta actividad de proyecto 2, está activada desde el 25 de agosto del 2023 y va hasta el 8 de septiembre del 2023. Está habilitado dentro de este rango de fechas, es decir, desde el 21 de agosto hasta el 8 de septiembre. En cuanto termine esa fecha, no se podría participar. Este foro es calificable, ¿no? Calificable. Su participación se va a evaluar de tal manera que de no cumplir la participación en este foro, entonces estaría faltando y no se podría calificar este RAP. Entonces mucha atención ahí para que revisen si ya han participado, si ya se ha calificado. Este asigna una nota probatoria la participación en este foro. Más adelante ya vamos a mirar los pasos para ingresar al foro. Es necesario de que hagamos una lectura sobre el material de formación o el componente formativo, que son diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Entonces ya lo vamos a mirar dónde está dentro de la plataforma este material de formación. Bueno, respecto al foro temático Lenguaje Unificado de Modelado UML, entonces ahí estamos diciendo que es de suma importancia que para el diseño y desarrollo de información, que el aprendiz en formación como futuro analista y desarrollador de sistemas debe conocer los fundamentos del modelado UML, los tipos de diagramas y su simbología, de manera que pueda reconocer su utilidad y reflejar mediante su uso los requerimientos funcionales o necesidades del sistema de información de una forma estandarizada. Entonces, ¿por qué llegamos al estudio de este componente o sobre todo del lenguaje
unificado de modelado, porque nos permite tener una comunicación, tener un mapa, un diagrama sobre lo que es nuestro sistema de información. Antes de entrar al respectivo desarrollo, codificación, deberemos entonces tener diseñado nuestro sistema dentro de estos diagramas. Vamos adelante, vamos a mirar entonces en qué consiste. Diremos también que dentro del lenguaje de modelado UML, este permite describir los pasos que el actor sigue para realizar una tarea y a su vez lograr una comunicación adecuada con los demás integrantes del desarrollo del sistema y los clientes. De esta forma, los clientes hacen parte activa en el modelado, reduciendo notablemente los correctivos o controles de cambios posteriores. O sea, lo que aquí vamos a tener es una idea muy clara, de tal manera que sea comprensible para el usuario, para los desarrolladores, para los analistas. En fin, todos vamos a comprender en qué consiste el sistema a desarrollar, o en qué consiste o cómo está conformado el sistema ya desarrollado. Entonces, esto nos permite de que todos se participe de manera activa. Y lo importante es evitar tiempos que nos puedan conllevar a desarrollar parte que no corresponde a lo que se solicita por parte del usuario, ¿no? Entonces, lograr una comunicación adecuada con los demás integrantes del desarrollo del sistema. Bueno, respecto a esta evidencia, el foro temático lenguaje unificado de modelado, que es la GA2 22.0500.1093 A1EB01, entonces dice que debemos realizar. Entonces, hay que ingresar al foro temático y responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia del UML? ¿Cuál es la importancia de UML? Esa es una pregunta. La segunda, ¿cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML? Y la tercera, ¿qué herramientas de software existen en el mercado para trabajar UML? Entonces, podríamos dar lectura a al componente formativo o investigar otras fuentes, y en tal caso yo les puedo suministrar un documento donde también de manera resumida se habla de lo que es UML a partir de un caso de estudio. Bueno, los lineamientos, o sea, cómo vamos a participar de este foro. Entonces, el producto a entregar es la participación en el foro. Eso es lo que se va a evaluar. Su concepto, respondiendo a estas preguntas, lo hará participando en el foro. La extensión es libre. El formato, o sea, ya es en la plataforma, el LMS. Y para hacer el envío de remitirse al área de la actividad correspondiente, acceder al espacio foro temático lenguaje unificado de modelado UML GA2 22.0500.1093 A1EB01. Respecto a la evaluación que se tiene en cuenta, los criterios de evaluación son interpretar el informe de requisitos para modelar las funciones del software. Hay que elaborar los diagramas de casos de uso, dice, de acuerdo con los estándares actuales mediante lenguaje unificado. Bueno, eso no lo vamos a hacer porque nos pide responder a unas preguntas. Generar plantillas extendidas de casos de uso expresando la intención de las acciones a desarrollar y realizar diagramas de actividades exponiendo detalles de los casos de uso. Documenta las actividades de análisis a través de un informe. Bueno, entonces, aquí nos dice que indique los tipos de símbolos existentes en UML, da ejemplos claros de tipos de diagramas que se pueden crear con UML y da una opinión satisfactoria a las respuestas de 3 compañeros acerca de UML. Tener en cuenta el cuarto punto, que es cumplir con todas las normas de ortografía al contestar el foro temático. Brevemente sobre qué es el lenguaje de modelado UML. Bueno, el lenguaje de modelado UML es que nos permite describir los pasos que el actor sigue para realizar una tarea y a su vez lograr una comunicación adecuada con los demás integrantes del desarrollo del sistema y los clientes. Esto es a su vez hace parte activa en el modelado, reduciendo notablemente los correctivos o controles de cambios posteriores. Entonces mire que ahí vamos hablando de un elemento que es el actor, ¿no? El actor viene a ser el usuario en sus diferentes roles u otro sistema. De todas maneras, son los que interactúan dentro del sistema. El actor, realizar una tarea y a su vez lograr la comunicación adecuada con los demás integrantes. Esto es entonces muy tener en cuenta que permite describir los pasos que se sigue
para realizar una tarea. Por ejemplo, necesitamos obtener la nota promedio en un semestre, en una universidad o en un instituto. Entonces decimos que los primeros pasos son presentar el examen 1, presentar el examen 2, presentar examen 3, suponiendo que son 3 exámenes. Luego sumar las 3 notas y luego ese resultado dividirlo entre las 3. Imprimir ese resultado. Esos serían los pasos, ¿no?, para este ejercicio. Bueno, ¿qué se necesitaba? Había siempre esa necesidad porque todos se trabajaban o concebían el problema o la necesidad de desarrollar un sistema de una u otra manera. Entonces no había una estandarización. Entonces se necesitaba un lenguaje no solo para comunicar las ideas a otros desarrolladores, sino también para servir de apoyo en los procesos de análisis de un problema. Servir de apoyo en los procesos de análisis de un problema. Con este objetivo nació el lenguaje unificado de modelado, convirtiéndose en un estándar que permite representar y modelar la información. Es muy importante este punto, representa el modelo, la información con la que se trabaja en las fases de análisis y diseño. Análisis y diseño. Esos son los pasos que se dan previo antes de entrar al desarrollo, o dentro del desarrollo se va entonces a hablar de cómo se modela el sistema o en qué consiste. Respecto a las características, entonces, ¿qué permite UML? UML permite modelar de una forma gráfica un sistema de forma que otro lo pueda entender. Esa es la idea, ¿no? Que no lleguemos ahí cómo es el sistema, pero si lo tenemos desarrollado en estos planos, en estos diagramas, perfectamente podemos entenderlo y comprender cuál es la naturaleza de este sistema. También, entonces, visualizar. La otra es especificar. UML permite especificar cuáles son las características de un sistema antes de su desarrollo. Entonces hay que, en otras palabras, clarifica los pasos, las tareas y características del sistema antes de que se empiece a desarrollarse. Construye, por medio de los modelos especificados, se pueden construir los sistemas diseñados, o sea, permite ya construir. Por medio de los modelos especificados se puede construir los sistemas diseñados, o sea, desde a partir de estos planos se puede empezar a escribir. Y lo importante, sobre el cual ha sido su fuerte, es la documentación. Los propios elementos gráficos sirven como documentación del sistema desarrollado, lo cual ayudará al mantenimiento de las soluciones conceptuales en el transcurso del tiempo, sobre todo en el ciclo de vida del sistema. Entonces podemos entrar a detallar, a describir cada uno de estos elementos que conforman el sistema a desarrollar o el sistema que ya se encuentre desarrollado. UML está compuesto por unos bloques de construcción que son los elementos o partes. Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias. Hablamos de objetos, acciones, personas, sistemas que pueden relacionarse y tienen identidad y se distinguen entre ellos. Hablamos de las relaciones o acciones que relacionan los elementos entre sí y hacen que los sistemas tengan funcionalidad, que adquieren vida. Diagramas o diseños reflejan gráficamente el comportamiento y las relaciones entre estos elementos. UML trabaja con una serie de diagramas, ¿no? Entonces vamos a entender qué es un diagrama. Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos con sus relaciones, ofreciendo una vista del sistema a modelar. Entonces es una representación gráfica. Siempre nos vamos a encontrar con unos dibujos que modelan el sistema. Para poder representar correctamente un sistema, UML ofrece varios tipos de diagramas que permiten visualizar un sistema desde varias perspectivas. Son varios diagramas, ¿no? Entonces UML trabaja con varios tipos de diagramas, unos más importantes y más claros o más detallados que otros. Ahí en pantalla tenemos un mapa de lo que es UML. UML pueden mirar arriba que trabaja sobre un caso de estudio, sobre un sistema, y se generan los diagramas UML. Entonces hablamos de unos diagramas UML con unas prioridades, una prioridad alta, una prioridad media y una prioridad baja. Dentro de la prioridad alta, entonces tenemos los diagramas de actividades, que maneja componentes y rutas concurrentes. También habla del diagrama de clases,
cual contiene atributos, relaciones y modelos. Y otro diagrama de secuencias que utiliza componentes y tipos de mensajes. Otro, y no muy tan importante también, o tal vez el más importante, el que se trabaja mucho en los sistemas, es dentro de la categoría de con prioridad altas, es los diagramas de casos de uso. Entonces se conectan por tipo de relaciones, se visualizan por una representación gráfica y se complementa en la documentación. Los diagramas de casos de uso son muy importantes. Dentro de la prioridad media, entonces encontramos los diagramas de estados, de componentes y de despliegue. Y de prioridad baja, encontramos los de composición, de interacción, de colaboración, de tiempos, de paquetes y de objetos. Esos son los diagramas que comprenden o abarca dentro del sistema de UML, de lenguaje unificado de modelado. Los diagramas de clase muestra un conjunto de clases, atributos, operaciones, interfaces y sus relaciones. Entonces son las clases que posteriormente van a conformar un sistema, ¿no?, de información. Entonces, ¿cómo está conformado un diagrama de clases? Con el nombre de la clase, los atributos, las operaciones o métodos. Y así podemos ir sacando de acuerdo a la herencia. Entonces, un nombre, una clase, atributos, operaciones y métodos cada vez más derivados o hijos de una clase con mayor prioridad. El diagrama de actividades, que permite mostrar la secuencia de las acciones de varios objetos y seleccionar el orden en que se harán las cosas. Representan los procesos de negocio de alto nivel, incluidos el flujo de datos, y también puede utilizarse para modelar lógica compleja y o paralela dentro de un sistema. Un diagrama de actividades es la versión UML de un diagrama de flujo y se usan para analizar procesos. Entonces tenemos ahí un caso, ¿no? Elegir un menú, elegir elemento del menú y confirmar pedido. Entonces son diagramas de actividades. Nos entramos a detallar una tarea. Hablando del diagrama de secuencia. En el diagrama de secuencia se muestran las clases a lo largo de la parte superior y los mensajes enviados entre esas clases, modelando un solo flujo a través de los objetos del sistema. Entonces tenemos el objeto 1, objeto 2, objeto N y los mensajes que se dan entre ellos. Entonces, un diagrama que representa una interacción poniendo el foco en la secuencia de los mensajes que intercambian junto con sus correspondientes ocurrencias de eventos en líneas de vida. Los diagramas de secuencia. Entonces, ¿qué mensajes se pueden enviar? Como les mencionaba, dentro de los de alta prioridad, entonces, los diagramas de casos de uso, que muestran las relaciones entre los actores y el sujeto sistema y los casos de uso. Modela la funcionalidad del sistema según la percepción del usuario externo actor y las transacciones entre los actores y el sistema. Entonces aquí hablamos de varios elementos, ¿no?, que muestran las relaciones. Primero habla de relaciones. Si miran el gráfico, están representadas por unas líneas. Los actores, como por ejemplo el cajero, el responsable de compras, el proveedor, director comercial, los actores de esto. Y los casos de uso, por ejemplo, hay un caso de uso que dice iniciar sesión, otro caso de uso compra de productos, otro caso de uso devolver producto, otro caso de uso acabar sesión, otro caso de uso fijar precio, comprar proveedores y un último caso de uso en este ejemplo es hacer ofertas. Los actores, ¿no? Entonces el sujeto, los actores y las transacciones entre los actores y el sistema. En el caso de los diagramas de caso de uso, son responsables principalmente de documentar los macro requisitos del sistema, y hay que pensar en los diagramas de caso de uso como una lista de las funcionalidades que deben proporcionar el sistema. Otro de los diagramas también importantes son los diagramas de componentes, que representan los componentes que conforman una aplicación, sistema o empresa. Los componentes, sus relaciones, interacciones y sus interfaces públicas. En esta vista se modelan los componentes del sistema a partir del cual se construye la aplicación. O sea, vienen a ser lo que en programación se llaman los módulos o los procesos macros que conforman el sistema a desarrollar. Son importantes para construir sistemas más grandes a partir de partes pequeñas. Pues, por ejemplo, ahí tenemos gestión de almacén.
gestión de envíos, gestión de ventas, son ejemplos, ¿no? Departamento de recursos humanos, departamento de marketing, departamento de contabilidad, facturación, departamento de logística. Son componentes. Bueno, y finalmente en la participación del foro nos piden que hablemos sobre herramientas que nos permitan trabajar en el mercado para UML. Afortunadamente en internet hay muchas herramientas, ¿no? Tanto de pago como condicionadas y libres. Una de las más favoritas por los diseñadores, por los colegas analistas, desarrolladores de sistemas son estas plataformas: Lucidchart, Draw.io o ahora que se llama Diagramas.net o Diagrams.net. Hay también un software que se puede trabajar en línea o descargar dentro del equipo que se llama Dia. Hay otra herramienta también gratuita y que se puede trabajar en línea o descargar, es StarUML. Y los que tengan el paquete Office 365, el avanzado, hay un paquete que se llama Microsoft Visio. También se puede trabajar entonces en esta herramienta. Vamos a hacer ahora una demostración de alguna de estas herramientas. Entonces vamos a pasar a mirar en la plataforma cómo trabajamos entonces esta herramienta. Bueno, una vez en la ficha, estoy en la 367, finalizada en 367, lo que ustedes hacen es ir al contenido del curso. Vamos a la carpeta proyecto. Estamos en la fase 1, análisis, pero ahora está activa la carpeta actividad de proyecto 2. La guía de aprendizaje. Entonces aquí tenemos la guía y la primera actividad. Entonces aquí dentro de la competencia 2205001093 encontramos la actividad de proyecto 1, que es el foro temático lenguaje de modelado. Ahí hay 3 más evidencias, entonces nos vamos a centrar en lo que es el foro. Entonces aquí tenemos la tecnología en análisis y desarrollo de software y el foro. Aquí tenemos el acceso al instrumento de evaluación que lo miramos hace un momento. Aquí es un documento en PDF, ustedes lo pueden revisar. Allí tenemos los datos de formación de la tecnología, los criterios y los porcentajes respectivos para que lo puedan visualizar. Entonces a través de este enlace, ver foro, podemos ingresar al foro. Vamos hasta el foro y encontraremos entonces el foro titulado, bueno, aquí estoy con el rol de instructor, pero ustedes deben tener acceso a al foro y nos sale la lista de los foros. Entonces el foro que estamos trabajando es el foro temático lenguaje unificado de modelado UML y el respectivo código. Vamos aquí al botón responder. Entonces aquí nos dice que el foro temático de lenguaje unificado de modelado UML y nos dan las indicaciones respectivas. Aquí yo he iniciado con mi participación. Aquí he puesto lo que es el lenguaje UML, un concepto rápido. Entonces aquí doy mi aporte, como el que es la importancia del UML, cuáles son los diagramas que pueden representarse con UML, diagrama de clases, diagramas de actividades. Entonces, dentro de las herramientas que existen en el mercado para UML, entonces les había dicho que está Lucidchart. Ahí les coloqué un enlace, ¿no? Si usted presiona en Lucidchart, los va a llevar a esta herramienta para que puedan explorar. Por ejemplo, estábamos trabajando nuestro casos de uso. Bueno, aquí estoy trabajando un caso de uso. Es muy fácil. Aquí en la parte izquierda tenemos entonces los diferentes cuadros de herramienta, entonces con los cuales nosotros podemos trabajar con esta herramienta. Pero también podemos trabajar con Draw o Diagrams, que les decía. Esta herramienta me parece un poco más práctica, mucho más versátil. Entonces en ella podemos
trabajar los diferentes diagramas, miscelánea, avanzados, o simplemente yo le voy a dar voy a hacer un nuevo. Él me dice que voy a trabajar un diagrama de clases, un diagrama de flujo, un diagrama de entidad relación, un diagrama de secuencia. Le voy a decir que voy a hacer un diagrama de clases. Entonces me dice que si desde una plantilla o digámosle vamos a hacerlo directamente allí. Entonces el sistema comienza a darnos un ejemplo. Por aquí está un diagrama de clase. Entonces aquí podemos entrar a sobreescribir, digámosle persona. Entonces, ¿cómo accedemos aquí a este programa, ¿no? Hay que iniciar sesión con una cuenta de Google, ya sea de Gmail, o los que todavía tengan correo Micena pueden iniciar sesión y trabajar en este software que se llama Draw o diagramas. Les decía que existe un programa que se llama Dia. Si se dificulta la conexión a internet permanente, entonces pueden entrar a descargar este programa Dia para trabajar los diagramas UML. Yo lo tengo descargado, es muy fácil de trabajar. Una vez instalado en su equipo, entonces ustedes pueden ir trabajando. Digamos que vamos a hacer un nuevo, por ejemplo, aquí teníamos un caso de uso de venta. Bueno, ya no está él. Entonces un nuevo. Le digo que voy a hacer un caso de uso. Entonces arrastro esto, pongo un actor. Puedo poner otro actor por acá. Puedo ir elaborando los diagramas, los casos de uso. Puedo ir trabajando las relaciones entre cada uno de ellos. Entonces es muy fácil este software llamado Dia. Ahí les dejé el enlace para que puedan entrar a descargarlo. Tenemos también StarUML. El caso de StarUML, entonces también lo pueden descargar y trabajar. Un poquito más dispendioso, pero no tampoco imposible si quieren trabajar en StarUML. Yo lo descargué y lo instalé. Tiene una interfaz muy parecida a esta. Y aquí pueden entonces entrar a trabajar entonces un caso de uso. Digamos, ahí nos dice que vamos a trabajar. Vamos a trabajar una clase y nos pide el nombre. Entramos a elaborar igualmente con este software. Entonces cualquiera de las alternativas van a tener oportunidad de trabajar sus casos de uso, ya sea en los software en línea o software de escritorio que les acabo de indicar. También hay el software en línea, ¿no? El de Microsoft Visio. No sé si me permita trabajar. Entonces aquí en los punticos, para los que tengan acceso al software 365, los que hayan activado la cuenta Soy Sena, entonces aquí van a encontrar un paquete que se llama Visio. Esto es en línea también, ¿no? En línea, entonces podemos entrar a crear nuestro diagrama. Digamos, vamos a trabajar esta plantilla de diagramas. Y él ahí nos presentará entonces las herramientas para que vayamos trabajando nuestros diferentes diagramas de casos de uso. Entonces esa era una pequeña demostración de lo que es las herramientas del casos de uso. Entonces otra forma de entrar al foro es a través de aquí de foros, y buscamos el foro que estamos trabajando, ¿no? En este caso UML, lenguaje unificado de modelado. Estamos en responder. ¿Y cómo es que vamos a trabajar nosotros, no? Entonces, tener claro que aquí hay unos compañeros que ya participaron, ¿no? Ya está calificado. Aquí, por ejemplo, el compañero Jonathan Guzmán Benítez de la ficha 367 ya ha participado, ya está evaluado.
Lo mismo el compañero Jonathan Guzmán. Ellos ya han participado. Bueno, es el mismo compañero. Él ya ha participado y se le ha dado respuesta. Entonces, miremos la otra ficha, ¿no? La ficha 368. En esta había más participación, ya habían participado. Entonces voy aquí a foros. Vamos aquí al responder. En el caso, acá ya ha participado Jesús David Núñez, ya está evaluado. Waldir Steven Navarro, ya ha participado. Jedison Yesid Prada. Andrea Villarreal Meglán. Y la participación del instructor cuando se dio apertura de este foro. Entonces, están las dos fichas. Entonces, la forma para entrar a participar. Entonces, para aclararles, aquí hay un cuadro que dice activar texto enriquecido. Hay que activarlo, ese cuadro, y comienza usted a editar su participación, ¿no? Entonces, mi opinión sobre UML. Entonces, yo quiero que este tipo de texto sea un poquito más grande. Podemos decirle que sea el título, que esto vaya en negrita. Podemos ponerlo esto. Que yo quiero ponerle una imagen. Voy a adornarle con un dibujo. Entonces, por aquí hay una que dice imagen. Entonces, busco aquí en imagen. Digamos aquí. Yo tengo en mis descargas un icono, UML. Entonces, ¿dónde hice? Aquí donde dice cargar, elegir archivo, enviarlo al servidor. Como me puede salir muy grande, yo le bajo un tamaño de unos 50 nomás, digamos, bien pequeñito. Y le doy aceptar. Entonces ya tengo mi dibujo. Si yo quiero adornar pues mi participación con el dibujo. Y puedo seguir escribiendo. Cuando ya esté seguro, entonces le doy aquí nuevamente en responder. Entonces me va a quedar, así como han hecho los compañeros, su participación para que sea visualizado. Y tener en cuenta pues, de que hay que emitir un concepto sobre lo que ha hecho su compañero. Por ejemplo, el compañero acá en el otro foro, ¿no? Entonces él hace una... Bueno, aquí el compañero Waldir Steven Franco habla con Edison Yesid Prada, ¿no? Entonces hace una interacción, dice, muy buen aporte compañero, tu opinión muestra que entiendes bien cómo esta herramienta ayuda a comprender los requisitos de diseñar la estructura, modelar el comportamiento y documentar sistema. Entonces, esa es la dinámica, cómo vamos a trabajar en este foro. Activar el texto enriquecido, contestar, aplicar cualquiera de los formatos que usted lo quiera hacer y presionar el botón responder. Si por algún motivo cree que algo salió mal y quiere repetir, entonces que hay un icono de eliminar el comentario, ¿no? Entonces si lo quisiera eliminar y crea nuevamente. Entonces esto es cómo vamos a participar en la conformación y desarrollo de esta evidencia. Entonces, compañeros, de estas dos fichas, quisiera saber si hay alguna inquietud sobre el lenguaje unificado de modelado, sobre la participación en este foro. ¿Qué inquietudes tienen? Entonces por ahí veo algunas manos levantadas de Sergio Andrés, ¿no? Sergio Andrés, muy buenas noches. Hola, profe. Profe, sí, buenas noches, espero se encuentre bien. Mi pregunta es esa, ¿la participación es en texto? Con la opción de embellecerlo como usted hizo ahí, metiéndole imágenes, o en algún punto hay que hacer un diagrama porque estoy perdido, ingresé tarde, o el diagrama es una explicación aparte. No. Sí, lo importante es dar respuesta a las tres preguntas, ¿no? Las tres preguntas son claras. ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? nuestra participación? Lo pueden hacer. No es tampoco obligatorio, ¿no? Simplemente lo que necesitamos es que nos hagamos entender, o sea, dejar una evidencia lo más presentable, negrita, colores, lo que usted se estime conveniente, hacerla llamativa, ¿no? Nosotros pues, ya estamos dando un paso más adelante, estamos, eso sí, aprendiendo, entonces es una manera de aprender y de mejorar nuestra participación. Entonces en el foro principalmente, como dice allí en el mismo foro, la descripción habla de que se debe dar respuesta a las tres preguntas, ¿no? ¿Cuál es la importancia del UML?
cuáles son los diagramas que pueden representar con UML y qué herramientas de software existen en el mercado. Entonces, pues son las mismas, ¿no? Pueden ser las mismas, puede que usted esté trabajando con otras, haya encontrado otra herramienta que le parece interesante, pues nos la menciona. Por ejemplo, aquí la compañera Andrea Villarreal nos habla de Jinmin o Jitmin. No la he trabajado, pero pues nos habla que ahí es. O Griffy o MacDraw. Magic Draw. La he escuchado muy bien también, que se trabaja. Hay infinidad de herramientas, ¿no? Entonces puede colocar cualquiera de estas herramientas ahí en su participación. Espero que haya quedado claro. Sí, siga. Profe, y ya para finalizar, ¿es necesario interactuar con otro compañero o pues dar la opinión de lo que aportó el compañero y así como? Sí, es muy importante que entremos a dar por lo menos 1 o 2 conceptos de alguno de los compañeros. Eso que me ayuda a mí a que leamos pues lo que el compañero ha encontrado, ¿no? Porque tampoco no es cuestión de que nos inventemos. Esto está en diferentes fuentes, unas más amplias que otras. Incluso ya les voy a facilitar un documento que proporciona también la formación aquí el SENA sobre el lenguaje. Entonces hay fuentes las que busque va a encontrar. Entonces es cualquiera de las fuentes que puede utilizar allí. Entonces sí es necesario que entremos a dar nuestro concepto sobre la participación de 1 o 2 compañeros. Sí. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Bienvenida. Era para preguntarle que si la actividad hay que hacerla en PDF o en Word o así normal. No, lo ideal es que ustedes utilicen el editor que lo miramos hace un momento, el editor, y escriban directamente allí. Nos evitamos, ganamos tiempo, y eso no quiere decir que también se puede en otros foros. Se acostumbra a veces a editarlo uno en Word, ¿no? Un Word, un PDF, y se lo adjunta aquí, ¿no? Entonces aquí hay una herramienta que se llama insertar documento. Si lo prefieren hacer así, aunque pues no es lo prioritario en esta ocasión, ¿no? Hacemos lo mismo, elegimos el archivo y digamos que voy a cargar este documento que es mi participación. Bueno, digamos que Word. Le damos a abrir, le damos enviar al archivo, al servidor, y ya lo tenemos también aquí, ¿no? Entonces el documento que acabamos de cargar aquí como documento, o también lo podemos hacer a través de un documento PDF. Veamos si tenemos suerte con el PDF. Veamos por aquí tengo entonces seleccionamos el documento, lo enviamos al servidor. Cuando ya se lo envíe, le damos a aceptar, y entonces tendremos aquí nuestra participación en PDF, ¿no? Entonces es otra manera de poder participar, pero lo ideal es de que ustedes lo hagan como lo han hecho los compañeros, escribirlo directamente, pero no está mal si usted prefiere redactarlo en un documento en Word o PDF y adjuntarlo allí, también se puede hacer. Espero que haya comprendido la compañera Valentina, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿para la nota aparece ahí en el comentario que usted hace, o cómo nos damos cuenta de pronto de la nota? Esa la pueden consultar también desde el centro de calificaciones o desde su portafolio, ¿no? Lo pueden hacer. Miremos a ver si está por aquí. A ver, portafolio. Aquí del acceso de portafolio. Entonces miraríamos, digamos, vamos a tomar el ejemplo de la compañera Andrea, ¿no? Que ya ha participado. Entonces aquí dice foros. Aquí encontramos foros. Y aquí está el foro social, el foro bueno, el que vamos a buscar es el UML, a ver si está por aquí. El 2, ¿no?
dudas UML. Aquí le va a aparecer la nota. Entonces aquí le sale la participación de la compañera y en el caso de ella, a ver si me sale la nota, no me sale aquí o sí. Bueno, no la puedo mirar allí. Entonces la otra sería desde el centro de calificaciones. No sé si de pronto desde su perfil les permita ver la nota, ¿no? Entonces ahí queda esa tareita. Sí. ¿Sí les deja ver? Profe, ya le entendí, sino que pensé que de pronto era en el comentario mismo. Sí, ya yo me di cuenta entonces en el, ¿cómo es que se llama este? Portafolio. El portafolio es. Bueno, exacto. Listo. Profe, muchas gracias. Sí, desde ahí o desde el centro de calificaciones, como este es un foro calificable, tiene que aparecer la letra A o en el peor de los casos, pero creo que no sea posible. Si hay que corregir algo, pues también dirá, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Así listo, es. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Dentro del material de formación, el primero es diseño, diagramas para la especificación de análisis de requisitos. Hacemos clic ahí y aquí tenemos el documento. Aquí vemos las características del UML, lo que hemos visto, cuáles son el concepto, la historia, las características. Aquí las tenemos. Lo mismo que la especificación de análisis. Esto para una siguiente evidencia es el estudio de los diagramas de caso de uso, ¿no? Es muy importante ahí que vayan leyendo, por ejemplo, qué es un actor, las relaciones que hay, qué es un caso de uso. Eso lo encontramos en este documento. Entonces lo vamos a mirar, pero en una siguiente evidencia, ¿no? Lo vamos a ampliar, pero no está de menos que ustedes sigan dándole lectura para que para cuando vayamos a mirar esa evidencia, entonces ustedes ya tengan esa idea. Yo creo que aquí habla del acceso. Bueno, no aparece las herramientas, ¿no? Aquí aparece un ejemplo. Entonces, aquí está el componente para que le puedan dar lectura y puedan hacer el estudio respectivo. Sí, profe, tú al inicio de la sesión como que nos mostraste un documento, pues quisiera validar contigo si ese documento en dónde lo podemos encontrar o era parte como tal del material de formación. Yo les voy a compartir por el grupo de WhatsApp este documento, a ver si Sí, este es un documento del SENA que es UML. Entonces nos habla de la introducción de lo que es el mapa de este documento, el lenguaje en sí, que es los diagramas de clase, una explicación detallada, los diagramas de secuencia, casos de uso, los de componentes, otros diagramas y un caso de estudio para comprender los casos de uso. Eso se lo voy a compartir en los dos grupos de WhatsApp para que puedan también servir de complemento al material de formación que tenemos. No sé si se refería a ese documento. Sí, profe, sí, ese era exactamente el que me refería. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, estimados aprendices, y nos vemos en una próxima sesión en línea. Que descansen, una feliz noche. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, hasta luego a todos, que tengan excelente noche. Hasta luego, profe, buenas noches a todos, compañeros.